Mi primera pregunta, Okay, so my first question. ¿qué sonrisas son las que te ponen nerviosa a ti? Hablando de What kind of smiles make you nervous? la obsesión. That one's vicious, right? Yes. What kind of what makes me nervous? Smiles. Smiles? Like a person's... Ya. most smiles make me nervous, La I mayoría think. de las sonrisas, de hecho, me ponen un poco nerviosa. I grew up reading faces, He crecido leyendo caras. and so I pride myself on being able to tell about a person. Es de ser capaz de identificar cómo es una persona. But I La cara. think smiles make me nervous, Pero las eyes make me sonrisas nervous. Y los ojos me ponen nerviosa. I think you can tell a lot about a Creo person que puedes saber muchísimo de una persona. based on whether their smile meets their eyes. En base a si con la sonrisa se unen ojos y comisuras de los labios. Si tuvieses que tachar y dejar una frase acerca de todos tus libros, ¿Tachar en qué sentido? tachar... Una frase de su libro. Black sound Sí. books. Ya, ok. ¿Cuál sería esa frase que definiría todos tus libros? I pick my words so carefully Yo escojo las palabras con tanto cuidado in these books. en estos libros que I think Victor would strike out creo que anything that Víctor shows tacharía emotion cualquier cosa que mostrara emoción. if he could write back over Si it. pudiera volver a escribir, reescribir, tacharía lo que muestra emoción. Anything that proves that he cares. Que demostrara que le importa. But I don't know what I would strike out. I struck out so much while I was writing it. Bueno, yo cuando estaba escribiendo evidentemente tachaba mucho. ¿Qué crees que es peor? ¿Que desaparezcan las cicatrices de las heridas o la memoria? Disappearing or memories. Las memorias, ¿no? O Has dicho. la memoria, sí. Ah, memory, not Memory, yeah. memories. Memory. Oh, memory by far, because there are scars that don't leave marks Hay cicatrices que dejan marca. and scars that leave Hay marks. cicatrices que dejan marca. And I think the ones, sometimes we get scars, A veces tenemos cicatrices, but they don't hurt us inside. They're just pero no nos they're hacen just daño, injuries. porque son But heridas. the scars that leave marks on the inside, Las cicatrices que van por dentro, they last far longer. They're far deeper. ¿no? Son mucho más profundas, duran mucho más. ¿Cuál ha sido la señal o cuál fue esa señal o ese algo que te hizo creer en el destino o en algún destino? Fate. Aunque sea de tus personajes o... Being. ¿Te refieres el de los personajes o el de ella? Sí. Being yours or your character? In fate, Fate, destino, ¿eh? Sí, el destiny, destino. yeah. Yeah. Destiny, fate. Yes. Victor and Eli represent two halves of my thinking. Y Eli representan como dos mitades de mi manera de pensar. So only one of them Solo uno de believes in ellos fate. cree en el destino. So I haven't figured out exactly where I come down on that, where I No sé believe. dónde me posiciono al final. Because I'm a controlling person, Porque soy una persona que le gusta controlar. and so I want to believe we have control. Quiero creer que controlamos, que tenemos control. But I have witnessed so many things in my own life Cosas en mi vida that feel out of my control. parecen no estar controladas por mí. People who come into my life, Gente que conozco, que entra en mi vida, things that happen cosas que pasan. that I can't explain any other way but fate. Nada de todo eso si no es con el destino, ¿no? So I like to think of fate Por lo tanto, me gusta pensar en el as a destino guiding como una especie de principle, principio rector o que te guía, but not a written rule. pero no una norma escrita. Me ha encantado el libro acerca de la bruja. The book about the Thank witch. you. Es mi libro favorito, de hecho, de todos los que he leído. Oh, Gracias. Y hay una frase que me ha gustado. That I love. Del miedo no sale nada bueno. Nothing good comes out of fear, something like that. Yes. ¿Cómo ha sido crear ese miedo? Like to create that Esa atmósfera fear, tan... that atmosphere. Yes. In each of my books, there's a sentence that embodies Hay una frase my philosophy. que resume un poco mi filosofía. That's that line. Y esa frase I have a very adversarial relationship with es una fear. relación muy confrontacional con el miedo. De hecho. When I realize I'm afraid of Cuando something, me doy cuenta de que algo me da miedo, I force myself to do it. me obligo a hacerlo.
So I wanted to write a story Escribir una historia about not only fear, but about how different people handle fear. distintas personas se enfrentan al miedo. We search for a source. Buscamos una fuente. All of my stories actually are about fear, Trata este tema del miedo, claro. about giving fear a shape, El darle una forma al miedo, de hecho, because shapes can be fought. porque puedes luchar contra algo que tiene forma. There's nothing scarier to me Lo than más miedo que da a fear mí es el miedo without a source. sin una fuente. In horror, you say En el género de terror what you can't see se dice que lo que no puedes ver it is always scarier siempre da más miedo than what you can que lo que see. sí puedes ver. So I want to always play with this Entonces, quiero idea. jugar con esta idea What scares the villagers de que lo que da miedo a los lugareños del pueblo is the need to give their enemy a face. de poner rostro a su enemigo. And we automatically blame people from Y outside. automáticamente siempre echamos la culpa a los de fuera, ¿no? So something bad is happening Que si algo malo está pasando and it terrifies them. y eso aterroriza a la gente, And so the only thing that comforts them la única cosa que los consuela is finding someone to blame. es encontrar a alguien a quien echar la culpa. And that excites me as a Y eso writer. eso me motiva, me emociona como escritora. Otra de las cosas que me ha gustado es Something that I love porque a veces nos resulta ver a los mayores de jóvenes. Como otra cosa que te ha gustado Es cómo ella resalta porque a veces nos resulta ver a los mayores de we jóvenes. like seeing older people when they're young, their Yes. younger selves. Yes. I love that because I Eso me think encanta. we focus on only one age. Entramos solamente en una edad específica, But whoever we are now pero seamos quienes seamos en este momento, is the result of who we've been resultado in the de quién hemos past. sido en el pasado, claro. No matter whether we're heroes or villains, Seamos héroes o villanos, or humans or monsters, humanos, monstruos, all kinds of people, todo el mundo. we became Todo el mundo se ha We are. convertido en quien es, because of how we're como raised, resultado de cómo nos han criado, because of what happens to de lo que nos ha us. pasado en la vida, We are the result somos el resultado de of our nuestras experiences. experiencias. So I think it's very exciting to look at people over A time la gente a lo largo del tiempo and things that y make ver them. qué les ha hecho lo que son. De una obsesión perversa, About vicious, en el caso de que tú pudieras investigar sobre las experiencias cercanas a la muerte, research on near ¿cómo death. crees que te gustaría crear esa experiencia cercana a la muerte? Near death. Well, I do a lot of medical research Pero hago mucha investigación médica for writing these para books. escribir estos Sí. libros, ¿eh? I had to create Tengo circumstances que crear circunstancias, por tanto, that would bring us close to death que nos traerían cerca, without destroying the body, sin destruir el cuerpo, claro. without creating a situation we couldn't come back from. Situación de la que no pudiéramos volver. But I've thought about this a lot. Y he pensado mucho en el asunto. I think about what power I would want, Y he pensado también en el poder que querría. and I'm not sure what experience I would need De qué to get that experiencia power. necesitaría para Yes. obtener ese poder, de hecho. Because all of the powers Que todos los poderes are the result of two resultado de things. dos cosas. The physical circumstance Las circunstancias físicas and the emotional mindset, y lo que es la circunstancia emocional, the headspace. ¿no? La The characters circunstancia are in. mental o el espacio mental en el que está y emocional en el que está el personaje. So that's why Sydney and Serena have different powers. Sydney y Serena tienen poderes muy diferentes. Both of them drown, Las dos se ahogaron, but they have different last thoughts. pero los últimos pensamientos de una y otra son distintos. Sydney wants her sister to come back. Sydney quiere que su hermana vuelva, Serena wants to control the situation. Serena quiere controlar la situación. So I know that I would want a time-based Yo sé power, que querría un poder basado en el tiempo, but not the ability to go back. pero no la posibilidad de volver en el tiempo. When Tener la to go posibilidad o la facultad forward de ir hacia adelante at
different rates. a velocidades diferentes. I would like to be able to slow down. Me gustaría ralentizar, por I'd like to be able to ejemplo, speed up. o acelerar. I'd like to be able to hit pause. Me gustaría hacer una pausa también, poder hacer pausa. Think of all the books that I could read and write. Pause Por button. ejemplo, si pudiera pausar el tiempo, la cantidad de libros que en ese espacio de pausa podría escribir. But this means I would need a near-death Una experience experiencia cercana a la muerte that makes me want for more time. que me haga querer más tiempo. Because I think that's the headspace that I would need. Esa es la mentalidad o la circunstancia mental que necesitamos. So it makes me wonder if the death itself would matter, Si la muerte en sí tendría relevancia o importancia, or if my headspace would be más enough. bien con mi actitud mental sería The suficiente. simple desire for it not to be over. El deseo de que no se acabara todo. Tal vez sería. ¿Por qué para ti son, o en La Bruja de Niel, también en el resto de tus libros, The New Witch in your other books. los nombres son tan importantes? So important. They are so important, and often we don't choose our own names. Y además, tener en cuenta que no solemos escoger nuestro nombre, ¿no? I grew up on fairy tales, and I think that names have power. Creo, o sea, yo he leído mucho cuento, ¿no? Y creo que los nombres tienen poder. You know, so often in fairy tales, Son los cuentos, a menudo, to know somebody's name conocer el nombre de alguien is to have power over them. significa casi tener poder sobre ellos. And so I think it's a way that Creo que es una manera my characters exert power over each other. de ejercer poder los unos sobre los otros en cuanto a mis personajes. My characters withhold power Y mis personajes también se quedan el poder, se reservan poder by not sharing their names. al no compartir su nombre. My characters try to erase themselves. Tratan de eliminarse o borrarse de alguna manera. Also, there are times when our name fits us perfectly, Donde el nombre nos va como un guante. and there are times when our name doesn't. Y otras circunstancias en que para nada, no nos pega nada. Like, my name Por ejemplo, a mí no fits me perfectly, me va fenomenal. but I have friends Pero tengo amigos y whose amigas names don't suit them at cuyos all. nombres no les pegan nada. And I think there's power in both of those Creo things. que hay poder tanto lo uno como lo otro. When our name doesn't suit us, Cuando el nombre no nos va, we change it. pues lo cambiamos. We create nicknames, Creamos un apodo, redefine nos ourselves. definimos tanto nosotros nombres. I think names are one of the most important elements. Son los elementos más importantes for a character. de un personaje, de hecho. There's a level of destiny. Está el destino un poco, Yeah. ¿no? Encapsulado en el nombre. Often we want to live up to a name Y a menudo queremos responder o estar a la altura del nombre. or rewrite ourselves. O reescribirnos dando nuestro nombre. Otra de las cosas que me ha enamorado de su libro de La Bruja es las canciones, la poesía que has creado. ¿Ha sido difícil para ti crear esa poesía tan potente, esas palabras? Such powerful words and poetry. I started in poetry Yo empecé con poesía when I was a teenager. de adolescente. That's what I wrote before I ever wrote Lo que books. escribía antes de escribir novelas, escribía poesía. Poetry is my most natural De hecho, writing. es la escritura que me sale más natural. In fact, The Near Witch is my first novel, La bruja de Near es mi primer libro, de hecho, mi primera novela. and then Our Dark Duet. I don't know Y nuestro dueto oscuro, creo que se titula en español. yes. Sí. is my 15th, Es la número 14th 15, novel. 14, 15. And there's poems in that one Y too. en ese también hay poemas. I'm always looking for ways to Buscando formas sneak de poetry. poder encajar, colar la poesía en la novela. Yes, for me, it's a little piece of myself. Es un poco, es parte de mí, es una parte pequeñita de mí. Plus, it sets the tone. Y además establece el tono. Poems and songs come in so many Las forms. canciones vienen en muchos formatos. They have their own rhythms. Tienen sus propios ritmos. And by saying perhaps that the Near Witch is a lullaby, Con las nanas en La bruja de Near, and Vicious is a rock song, estaríamos definiendo ese libro, mientras que La obsesión perversa sería una canción de rock. you can set a mood Y con eso puedes establecer un poco el ambiente, la atmósfera, ¿no? outside of the story itself. Más allá de la historia en sí misma.
I think of my books like movies in my head. De hecho, yo mis libros los veo como películas en mi cabeza. So I think a lot, not just about the story, Solamente en la historia, but the palette, the colors, sino también en la paleta de colores, the soundtrack. en la banda sonora. And so poems and songs, they help me Poemas y las create canciones, that. por tanto, me ayudan a crear eso. Muchas gracias, Victoria. De nada.